Hoy trabajaremos sobre un soporte de madera. Crearemos un efecto piedra enladrillada y con decoupage imitaremos a azulejos. ¿Queréis ver cómo? Acompañadme, ¡comenzamos! Para simular el empedrado, utilizaré una plantilla de stencil o estarcido y masilla. Nos sirve también un tapajuntas, resanador, como lo conozcáis. Yo tengo esta y para que no se seque voy a utilizarla. Tiene un efecto translúcido, la voy a teñir primero con un poquito de pintura acrílica en un tono beige, un blanco roto, para tapar sobre todo el color de la madera de base, que en este caso concreto es madera ya barnizada o tratada de bambú. Por eso no vamos a trabajar ni hacer ningún efecto a la base. Quiero que esta permanezca tal y como veis. La plantilla no cubre toda la superficie, voy a centrarla y después rematar el mismo proceso en ambos extremos. Extenderé sobre la plantilla, intentando que ésta no se mueva ni levante, una fina capa de masilla, lo más regular posible, aunque no hace falta que sea todo perfecto. Y cuando haya cubierto por completo, levanto y retiro, ayudándome de un paño o toallita húmeda, todos los excesos que hayan quedado en los bordes. Podéis utilizar cualquier formato de base que tengáis. Debemos dejar secar muy bien esta capa de masilla antes de volver a reposicionar la plantilla, para no estropear nuestro efecto o meter la zarpa. Cubriremos de masilla un lado y repetiremos el mismo proceso en el opuesto. Mientras voy dejando secar el fondo, preparo la servilleta con la que vamos a realizar el decoupage. En el formato que estamos trabajando encajan 3 de los motivos de esta servilleta. Como quiero hacer mi propia composición, los separaré recortando con una tijera. Antes de pegar a la superficie, retiramos las capas no impresas de papel. Y como adhesivo podemos utilizar una cola blanca rebajada con una gotita de agua o bien el medium para decoupage que más os guste. De nuevo comenzaré a ajustar los motivos desde el centro de nuestro proyecto. Una fina capa de medium para decoupage sobre la superficie. Colocamos la servilleta por encima. Presiono suavemente con las yemas de los dedos para ajustar y para finalizar, retirar arrugas y que la servilleta quede plenamente fijada, coloco un plástico film por encima, presiono bien sobre la superficie de este, levanto y paso una nueva capa de medium, esta vez más generosa, por encima, hasta cubrir por completo. Repetiré los mismos pasos con los 2 motivos laterales. Para conseguir el brillo y el efecto azulejo que quiero para estos motivos, utilizo un barniz acrílico en acabado brillante y solo cubriré los 3 motivos. Un par de capas dejando secar muy bien entre cada una de ellas. Los huecos que han quedado por encima y por debajo de los azulejos podríamos utilizarlos para colocar el cartel que queramos, rótulo, etc. Yo lo voy a dejar tal cual, un cartel decorativo sin más, para una cocina, un huerto, nuestra despensa de mermeladas, por ejemplo. Ya van apeteciendo motivos y detalles otoñales.
Para acentuar y marcar el efecto piedra, utilizaré una pátina sobre el fondo. En color marrón también podríamos usar cera con betún de Judea, por ejemplo. Voy extendiendo la pátina por zonas y retirando el exceso de la parte superior con un paño de algodón. Esto le dará un efecto tostado, más cálido al fondo, y dejando más carga o cantidad de pátina entre los huecos que se han generado con la plantilla, daremos ese efecto de profundidad en algunos puntos de nuestro trabajo. Destacaré con un pincel y la misma pátina los bordes exteriores de los azulejos para crear un efecto que le dé cierta profundidad o sombreado a los motivos. Evitaré en todo momento cubrir los azulejos, respetando el color. Y para terminar, con el mismo pincel le daré unos toques de pátina a todos los bordes y contorno de este pequeño cartel y dejaré secar. Para poder colgar nuestro cartel, algo muy sencillo. Un trocito de cordón tipo rafia y unas bolitas de madera en 2 tamaños. Y sin ningún tipo de tratamiento, color o acabado, ensartaré las bolas y estas serán de tope para que pueda adaptar la altura o tamaño del cordón cuando tenga ya el sitio definitivo. Bueno, familia, hemos llegado al final del tutorial de hoy. Espero que os sirva, os ayude e inspire en vuestros trabajos. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!